Así que nada, vamos a ver, creo que hoy le han puesto pilas nuevas al reloj, casualmente porque yo iba a predicar, no sé por qué. Porque no podían ponérsela otro día, José. No, hoy, ahora, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por José y el equipo de mantenimiento. Tienes el reloj, no sé si funcionará. Bien, hoy quiero hablarles de algo que Dios ha puesto en mi corazón respecto a la vida del profeta Elías y uno de los momentos cruciales que marcó un antes y un después en su propia vida. Pero no sin antes, por lo menos hacer lo que siempre hago, preguntar algunas cosas a la audiencia para ver para de esta manera pues sentirme que estamos conectados y que estamos siendo copartícipes de lo que vamos a hablar hoy. Me gustaría saber que por lo menos algunos de ustedes me señalen cuáles son los ídolos que hoy en día, en comparación con los ídolos del ayer. Una vez hice esta pregunta, pero me gustaría retomarla de nuevo. ¿Qué connotación hay entre los ídolos del ayer y los ídolos de hoy? ¿Qué podemos ver como diferencia entre uno y otro? ¿Y cómo podríamos señalar algunos ídolos de hoy día, que nosotros vemos manifestarse o lo vemos tan visible en nuestra sociedad? ¿Alguien se atreve? Ídolos de ayer, ídolos de hoy, diferencias y por lo menos un ejemplo, nada más. Bien, en pocas palabras, porque si no, nos vamos lejos. Dígame, tu nombre, recuérdame, que Dios mío, siempre se me olvida. Buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Adrián. ¿Adrián? Sí, Adrián. Perfecto. Adrián, cuéntanos. Bueno, el objetivo sería desenfocar a los hijos de Dios del camino hacia Él. Uno de los viejos sería el becerro de oro en Moisés, en el Antiguo Testamento. La adoraban, el pueblo le adoraba a ese becerro y se habían olvidado de que Moisés había subido al monte de Sinaí, si no me equivoco, a buscar los mandamientos que Dios les iba a dar para el pueblo. Y hoy actualmente hay uno que es muy común, incluso en las iglesias, a veces escuchando de la palabra de Dios, estamos con el móvil, es muy común y ese nos desenfoca mucho de la presencia de Dios, por el camino de Dios. Yo no hubiera mencionado eso, Yo no hubiera mencionado eso último. Madre mía, qué tremendo problema ha generado Adrián. ¿Ibas a decir algo, Pablo? Que te voy con el micrófono en la mano. Vale. ¿Alguien más? Brevemente. Pedro. Adoraban el becerro de oro y ahora adoran al oro del becerro. Al oro del becerro. Muy bien. A don Dinero. Bien, y si seguimos, había muchos dioses. Estaba Baal, estaba Acera, estaba Moloch. Había muchos ídolos en el Antiguo Testamento. Incluso uno que mencionamos en aquella ocasión, cuando también hice una pregunta similar, que tenía incluso los brazos extendidos. Era como un becerro, una especie de becerro, que tenía los brazos extendidos y en su barriga, en su interior, tenía un horno. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía los brazos así, como una especie de tobogán, y en sacrificio para ese dios, los padres ponían sus hijos en el horno de fuego de ese becerro. ¿Me explico? O sea, hacían que sus hijos deslizaran por ese tobogán, lo colocaban ahí y que cayeran en el horno de fuego. Es increíble, Pero hasta ahí llegaba el pueblo de Israel, y todo esto siempre dándole la espalda a Dios. Pero si nosotros traemos, hoy día ya no tenemos esos becerros, ¿o me equivoco? Ya no tenemos esa estatua que erigió Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, ¿verdad? Tenía el pecho de plata, tenía el vientre y parte de los muslos de bronce y así sucesivamente hasta llegar al barro. Ya no tenemos eso hoy en día. ¿O alguien ha visto una estatua como esta hoy día? Los puede haber, claro que sí. Bien. Muchas gracias. Pero hoy día no tenemos esa clase de ídolos. Entonces mi pregunta es, aparte del oro, del becerro, como mencionó aquí, el celular, ¿cuáles otros ídolos hay hoy en día que usted pueda identificar? Dígame por lo menos 3. A ver, por lo menos 3 ídolos de hoy día. ¿Quién? El dinero. El trabajo. Las redes sociales. Bueno, ya, dije 3. Vámonos de inmediato a Primero de Reyes 18. Ya hemos mencionado algunos ídolos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a Primero de Reyes 18, versículo 21, y luego vamos a saltar al 36, del 36 al 39. Bien, Primero de Reyes 18,
versículo 21. Elías y los profetas de Baal. Una de las experiencias más chocante de la vida de Elías. ¿Por qué? Por lo que pasó ahí y lo que pasó incluso después. Pero bueno, vamos a ir por parte. Vamos a leer Primero de Reyes 18, 21. Y si todos lo tienen, bueno, voy a empezar desde el 20, 21, luego vamos al 36 y 39. Bien, vamos a leer en el nombre de Jesús. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Voy a seguir, el 22. Dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: ¿qué? Bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, yo voy a leer solo unos versículos, pero es que está interesante la historia completa. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o a lo mejor tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle, ¿no? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear ¿qué? Sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, 12 conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces el holocausto, la leña y la piedra y el polvo, y aún, entonces cayó fuego de Jehová. Este es como la parte más emocionante. Entonces cayó, estoy en el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos lo prendieron, se lo llevaron a Elías, y Elías hizo con ellos lo que pone. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Iba a leer solo algunos versículos porque yo sé que es un poco largo y se vuelve un poco cansón leer tantos textos, pero
Lo bueno es que para hablar de estas cosas hay que tener contexto, y de nada vale que yo venga y me explaye aquí si no hay un contexto que nos conecte con lo que Dios quiere hablarnos a través de esta historia. Mi pregunta es, ¿dónde está tu mirada hoy en día? O sea, ¿dónde está tu blanco? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu Dios? Y ojo, yo sé que es una pregunta que como que parece un poco, como que redunda demasiado. ¿Cómo que cuál es mi Dios? Y yo estoy claro de cuál es mi Dios y a quién le sirvo. Pero la palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor, ayúdenme. Entonces esa es la palabra que a veces como que nos choca un poco, porque vamos a ver, yo voy a la iglesia los domingos, yo escucho la palabra, yo trato de ser bueno, porque recuerden que en bueno no hay ninguno, trato de ser bueno, trato de cumplir con la palabra, trato de cumplir con los mandamientos. ¿Cómo así que a qué Dios yo le estoy sirviendo? ¿Cómo así que en quién está puesta mi mirada? Si la palabra dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en el blanco de nuestra soberana vocación. Pero la palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces eso nos pone a nosotros en una situación en que tenemos que analizarnos, a ver, a qué Dios le estamos clamando, en qué Dios estamos creyendo y cómo está nuestra vida alineada con ese Dios que tú y yo decimos que le servimos. Me explico. Ahorita Adrián, ¿verdad? Adrián hablaba del pueblo de Israel cuando Dios tuvo la misericordia de sacarlo del pueblo de Egipto. Estaba subyugado más de 400 años y todavía no había llegado la redención para el pueblo de Israel. Pero llegó el momento en que Dios dijo a Moisés, eres tú. A través de una zarza que estaba ardiendo en el desierto, Moisés estaba pastoreando las ovejas después de haber hecho un desacato en Egipto que le costó el tener que retirarse, que alejarse, que fue que le quitó la vida a alguien que estaba maltratando a un hebreo. Se retiró, se alejó, hizo su vida, y cuando Moisés tiene muy lejos que Dios le va a llamar para encomendarle una tarea, un propósito, es entonces cuando viene el llamado de Dios para Moisés. Y le dice, hey Moisés, quita tu calzado, que el lugar que tú estás pisando es santo. Porque Moisés ve esa zarza que se está ardiendo en el desierto. ¿Es normal o no es normal que se encienda un arbusto como este? Es normal, completamente normal. Ahora, lo anormal era que no se consumía. Entonces eso era lo que llamaba la atención de Moisés, que esto esté encendido, es normal porque hace mucho calor en el desierto, madre mía. Pero el tema es que esa salsa no se consumía. Entonces al no consumirse, eso es lo que genera la curiosidad. Se acerca a Moisés y empieza Dios a hablarle y a decirle lo que tiene para con él y lo que Dios quiere que él haga en ese momento, desde ya. Y Moisés empieza a poner pretextos y excusas. Pero señor, yo soy tartamudo, pero que yo no sé hablar, pero que yo no sé ni siquiera sé decir mi nombre claro. O sea, me imagino a Moisés en esta situación, hablando con Dios. No está hablando con cualquiera, no está hablando con el rey de no sé dónde, no está hablando con el príncipe aquel, no, está hablando con Dios, y a Dios mismo le está poniendo pretextos y excusas. A aquel que da la voz, a aquel que te hizo como tú eres, le está poniendo excusa. Es increíble, ¿no? Y aún así Dios tiene que hacer milagros visibles para Moisés, para hacer que Moisés crea. Entra tu mano en tu costado, la saca, la mano llena de leche. Entra de nuevo, la mano, pero sí, parece que eres tú, Jehová, parece que eres tú, Dios. Entonces ahí empieza a poner un poco de atención a lo que Dios quiere hablarle. Y ahí empieza la historia del pueblo de Israel. Luego pasa que justamente utiliza Dios a Moisés y permite que a través de él el pueblo de Israel sea libre de la esclavitud de más de 400 años que tenía el pueblo de Egipto sobre ellos. Pero la historia apenas está comenzando, porque cuando Moisés va a librar el pueblo se encuentra con un faraón que está haciendo la guerra completamente, no solo a Moisés, sino a quien representa a Moisés, que es al mismo Dios. Como diríamos en mi país, ¿verdad, Germán? Se la puso en China. Pero los chinos están en todas, está en eso lo ponemos. O sea, se la puso en China, se la puso difícil. Y tuvo Dios que hacer milagros a través de él. Tuvo Dios que enviar plagas al pueblo de Israel. Tuvo Dios que hacer cuantas cosas para demostrar su grandeza y su poder. Y no para demostrar, sino para que el hombre entendiera que cuando Dios habla hay que obedecer. Porque Dios no tiene nada que demostrarnos. Dios es Dios. Estemos o no estemos, le sirvamos o no le sirvamos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel, tú y yo le demos la espalda o no le demos la espalda, Él sigue siendo fiel a su palabra, a su promesa y sobre todo a lo que Él dijo que iba a hacer contigo y lo que dijo que iba a hacer de ti. Porque a Abraham le dijo, un hombre que ya
ya estaba ya en lo último ya de su edad adulta. Un hombre que no tenía esperanza de procrear, le dijo: tú serás padre de multitudes, tú serás padre de muchedumbre. ¿A quién habrá? Un hombre que no vea linda, no sé, o sea, es increíble las cosas de Dios. Y sin embargo, Dios le dice al pueblo de Israel: te voy a libertar. Y pasó, ocurrió lo que ocurrió. Y en su momento Dios abrió incluso el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Estamos hablando de un pueblo que conocía de cerca las grandezas, las maravillas de Dios, que nadie tenía que venir a contarle lo que Dios era capaz de hacer, porque ellos lo estaban viviendo en carne propia. Yo no sé cuántos milagros, cuántas cosas grandísimas ha hecho Dios en tu vida que tú has vivido en carne propia. Eso solo tú lo sabes, pero yo sí te recuerdo algo, que el simple hecho de que estés respirando y que estés aquí hoy con nosotros, eso ya es un milagro. Eso ya es algo para lo que tú y yo tenemos que estar eternamente agradecidos con Dios. El hecho de que tú estés respirando, el hecho de que tú estés caminando, el hecho de que hoy tú puedas hablar abiertamente, el hecho de que hoy tú puedas respirar con libertad, el hecho de que tú tengas lo que tengas la casa que tengas, el trabajo que tengas, la familia que tengas, aunque sean las condiciones que tengas, aunque no sea lo que tú esperas, eso ya es un milagro de Dios para nuestras vidas. Eso ya es un regalo de Dios para nuestras vidas. Eso ya significa algo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por ti y por mí. ¿Pero por qué? Porque tú y yo no lo merecemos. ¿Por qué? Porque tú y yo, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú y yo merecíamos condenación, tú y yo merecíamos perdición, tú y yo merecíamos estar condenados eternamente, mas sin embargo, por gracia soy salvo. Esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obra, ojo, no por obra para que nadie se gloríe. Esto es por gracia, esto es por fe, esto es por gracia. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es esto de que sobreabundó la gracia? Más adelante, porque si no, más adelante hablamos de esto. O sea, miremos atrás donde todo empezó. Haz una vista retrospectiva donde todo comenzó en tu vida. Busca un punto de partida. Haz ese análisis. Registra en tu vida un punto de partida donde tú estuviste antes y compáralo donde tú estás ahora y te darás cuenta que eso es un milagro de vida, aleluya, de parte de Dios. Busca un punto de partida y te darás cuenta que no estás donde estabas, que no eres lo que eras antes, que no hablas como hablabas antes, que no piensas como pensabas antes. ¿Por qué? Porque es que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no porque tú y yo nos creamos que le merecemos. No. Esto, vuelvo y digo, es por gracia. Dios lo que comienza, lo termina. Y si todavía tú estás vivo, si todavía tú estás respirando, es porque tu historia todavía se está reescribiendo. No ha llegado al capítulo final. A cambio, no. Esto apenas comienza. Tranquilo. Siéntate y descansa. Come y bebe, como lo dijo Elías. Que largo camino te resta, iglesia. Largo camino te resta. Esto apenas acaba de empezar. Esto es para quienes en algún momento entienden que han llegado allá donde tenían que llegar, que ya no hay esperanza para más. No. Recuerda que si el Señor ha hecho tantas maravillas en tu vida, te ha librado de la muerte tantas veces, aleluya. Te ha librado, aleluya, de esos momentos en que tú has querido incluso atentar contra tu integridad física. Dios te ha librado, Dios te ha librado. Cada vez que tú has pensado, aleluya, en desaparecerte de este mundo, cada vez que tú has pensado en hacer algo que va en contra de tus principios, no ha sido tú, ha sido Dios que ha estado ahí para detenerte, para rescatarte y para recordarte lo importante que tú eres para Él. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo: venid a mí todos los que están trabajados, cargados, turbados, desesperados, en crisis, en prueba, que no han dado todo. Vengan a mí toda esa gente, vengan a mí todo el que está en esa condición, que yo le daré descanso, que yo le daré paz, que yo cambiaré su lamento en baile, que yo cambiaré su tristeza en alegría, que yo cambiaré ese llanto en alegría permanente, porque yo soy Dios y lo que yo comienzo, yo lo termino, Él te dice hoy. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos.
El Dios que comenzó la obra en ese punto de partida. Yo no sé cuál es tu punto de partida, pero todos tenemos un momento crítico en nuestra vida. Todos aquí presentes tenemos un momento crítico en nuestra vida, en que nosotros estamos conscientes de que si el Señor no hubiera venido a nuestra vida, no estuviésemos contándolo. Todos tenemos un momento en que sabemos que la historia se cambió, que ocurrió un antes y un después, y ese punto de partida se llama Cristo. Ocurrió un antes y un después, y ese punto de partida lo establece ese cambio que Dios hizo en tu vida, y por eso ya tú no eres lo que eras antes. Por eso tú no caminas por donde caminabas. Por eso tu esperanza de antes no son las mismas esperanzas de ahora. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si seguimos con la historia del pueblo de Israel, antes de llegar aquí a lo que pasó con Elías, que esta vez sí voy a pegarme por lo menos un poco a lo que he leído. Bien, si nosotros seguimos analizando el pueblo de Israel, aún así, viendo todo lo que hizo Dios a través del pueblo de Israel, los libró de las plagas de Egipto, los libró de hambruna, los libró de peste, los libró de todo, y sobre todo los libró de caer en manos del pueblo de Egipto cuando estaban frente al Mar Rojo. ¿Sabe que está frente a todo el mar y detrás el ejército de a caballo, con lanzas, con jabalina, con de todo? Con todas las herramientas para acabar con tu vida, y aún en ese momento Dios te dijo: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Úsala. ¿Qué tienes en tus manos? Las rodillas, pues úsala. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué herramientas tienes en tus manos? La fe, úsala. ¿Qué tienes en tus manos? La palabra, decláralo en el nombre de Jesús, pero decláralo afianzado en lo que dice la palabra, no porque yo diga ha de ser, será, sino porque Dios me dijo que cosa más grande que la que Él hizo, haríamos en su nombre. En su nombre, iglesia. ¿Qué tienes en las manos? Pues una vara. Pues úsala. La levantó. En cuanto levantó la vara, se abrió el Mar Rojo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Pero por qué? Porque Moisés empezó a confiar en Dios y entender que el propósito de Dios no se limita a las circunstancias transaccionales en las que estamos, o sea, a las circunstancias efímeras en las que podemos encontrarlo, a las circunstancias momentáneas. ¿Por qué? Porque esto también pasará. Recuerda lo que se dijo el domingo antepasado: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Alabado sea el Señor. Esta leve tribulación momentánea, o sea que esto no es para morir. Lo que sea que haya sobrevenido a tu vida no es para morir, es para restaurarte, para catapultarte, para levantarte y restaurarte, no como el hombre o la mujer que era, sino como el hombre o la mujer que Dios ha diseñado que seas. Y Dios lo libró una y otra vez. Y cuando creían que tenían hambre, que no tenían nada que comer, Dios hizo llover maná. Cuando había agua amarga y querían saciar su sed, convirtió el agua amarga en agua dulce. Y una de las cosas más sorprendentes que incluso le costó a Moisés ver la tierra prometida es que tenían sed en otra ocasión, y Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Moisés de golpe le dio un golpe a la roca en lugar de hablarle, y pues la roca simboliza a Cristo, claro está. Entonces esto le costó a él por lo menos entrar a la tierra prometida, porque la vio de lejos. Pero ¿qué quiero dejar dicho con todo esto? Que el pueblo de Israel eran los más indicados para hablar y para testificar de las cosas que Dios puede hacer en la vida de alguien que decide creer en Él, que decide confiar en Él y que decide dejar de ser yo para que sea Él en mí, que decide despojarse de sí mismo. La Biblia lo dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Alguien quiere venir en pos de mí? 3 pasos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es rendirse, dejar de ser yo para que sea Él en mí. Y nada, el caso es que aún todo esto que vio el pueblo de Israel, aún así pidieron el becerro de oro, Adrián. Aún así, viendo la ausencia de Moisés, aún así viendo que ellos estaban como chivos sin ley. Bueno, en mi país el chivo también se usa para todo, así que el chivo sin ley es como estar de su cuenta, ¿no? Aún así, viéndose ellos que estaban de su cuenta, dijeron a Aarón: ¿por qué tú nos haces un becerrito ahí, un ídolo, algo que nosotros podamos entretenernos, aunque sea? Y así mismo lo hizo Aarón. Aarón no preguntó, Aarón no consultó, o sea, el segundo después de Moisés, el sacerdote, oh Dios mío, no consultó, no preguntó, no, él dijo: tráiganme toda la joya que haya, tráiganme todo el oro y vamos a crear ese becerro de oro. Y así sucedió, se erigió ese becerro de oro, y ese era el nuevo Dios. Ese era el Dios de Israel.
Ese era el Dios al que ellos le estaban clamando. Ese era el Dios al que ellos le estaban pidiendo, haciendo peticiones. Por eso preguntaba al principio, ¿dónde está tu mirada? ¿A qué Dios nosotros le estamos poniendo atención? ¿A qué Dios nosotros le estamos orando? ¿A qué Dios nosotros le estamos dando la prioridad? ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Está en el móvil? ¿Cuántas horas pasamos frente al móvil? ¿Cuántas horas pasamos frente a la pantalla de televisión llenándonos de basura? Porque eso es lo único que se encuentra allí. Basura, lamentablemente. Y no solo basura, sino cosas que te entristecen, porque cuando ves esas noticias trágicas, ¿qué provoca eso en ti? Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que ir tras todo lo bueno, todo lo de buen nombre, en esto pensar, o sea, procurar el bien, procurar la armonía, no llenando de cosas que nos intoxican el alma, la mente y el cuerpo, que nos lleva a sentirnos incluso más lejos de Dios, porque en lugar de acercarnos a Dios, esto lo que nos hace es que nos aleja de Dios. Todo este faranduleo nos aleja de Dios. Todas estas noticias trágicas nos aleja de Dios. No digo que estemos desconectados del mundo exterior, porque tenemos que saber en qué situación está nuestro contexto para saber por qué orar, por qué clamar, por qué o por quién interceder. Claro que sí, pero con sabiduría, iglesia. No nos podemos dejar manipular por esta prensa amarillista. No nos podemos dejar manipular ni por el gobierno ni por ninguna institución que nos quiera desviar de nuestro propósito. Porque aquí tú y yo somos sal en esta tierra. Tú y yo no somos cualquiera. Tú y yo no estamos aquí porque vinimos y era cosa del destino. No, tú y yo estamos aquí porque somos propósito de Dios. Y vinimos aquí, estamos aquí, donde quiera que estemos, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, es para hacer sal, para hacer luz, para alumbrar a otros que se encuentran en tinieblas y que vean en ti la luz de Cristo. Amén. ¿Qué pasó con Elías? El pueblo de Israel vuelve a las mismas, empieza a adorar todos esos dioses. Oye, eran 400 profetas de Baal y 450 de Acera. O sea, estamos hablando de 850 profetas. Y Elías, me encanta la forma en que Elías provoca a esta gente. Le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente: hagan una zanja, preparen ahí el holocausto, traigan un buey, uno para ustedes, uno para mí, vamos a hacer lo que tengan que hacer. Si ustedes van a clamar a su Dios, y el Dios que responda, ese es el verdadero Dios de Israel. El Dios que responda con fuego, ese realmente será el Dios de Israel. Y así pasó. Vale, vino el reto. Ellos empezaron desde la mañana hasta la tarde a clamar a sus dioses, a clamar a sus dioses, a Baal, a Acera y a no sé cuántos más, porque todos los ídolos que le venían a la cabeza, me imagino yo, que ellos lo mencionaban para ver si alguno respondía, para ver si por lo menos alguno se motivaba a responder. Y llegó el momento en que Elías dijo, ya está bueno, ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer, hicieron su show, su espectáculo, todo ese aparataje, ustedes hicieron lo que tenían que hacer, fenomenal. Señor, ahora vengo yo en tu nombre. Échenle agua. 2, 3, 4 veces, échenle agua a todo el holocausto. Oye, el agua y el fuego no tienen nada que ver. Eso es si por si acaso cabía duda de que a lo mejor Elías había puesto por ahí algo que generara alguna chispa, lo que sea. No, por si acaso había duda, échenle agua a todo eso, que el agua corra de arriba abajo, mojen todo ese escenario. Y empezó Elías a clamar a su Dios. Empezó a decirle a Elías, Dios, yo estoy aquí porque tú me enviaste. Por eso preguntaba, ¿a cuál Dios tú y yo le estamos clamando? Aleluya. ¿A cuál Dios nosotros tenemos puesta nuestra mirada? ¿En quién está nuestra mirada? ¿En quién está nuestro objetivo? ¿En quién está nuestro corazón? ¿A quién le estamos dando nosotros nuestra lealtad? Aleluya. ¿Sobre qué nosotros estamos edificando nuestra casa? Si es sobre la arena o si es sobre la roca. Porque si es sobre la arena, cuando viene un viento recio nos vamos a tambalear. Y no solo a tambalear, nos vamos a hundir. Pero si está cimentada sobre la roca, no importa el viento, lo fuerte que sople, no importa la tormenta fuerte que venga sobre tu vida, y esa casa no se caerá porque está sobre la roca, y la roca es Cristo. Amén. Mientras Cristo sea el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida y de toda nuestra existencia, entonces, como dicen en mi país, otro gallo canta. No sé cómo sería aquí. Como otro gallo canta. Otro gallo cantaría. Las cosas fueran distintas. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Eso sí me gustaría, no me gusta estar diciendo, repita conmigo, no, pero me gustaría que lo repita conmigo. Fuera de mí, nada podéis hacer. En una ocasión Jesús estaba dando un discurso y parece que era fuerte, estaba prácticamente mandando a todo el mundo a su sitio. Y dijo Pedro, Señor, pero, maestro, mira que se está yendo la gente, poca palabra, bájale un poco porque la gente se está yendo. ¿Y qué le dijo el maestro?
¿Te quieres ir con ellos, Pedro? ¿Te quieres ir con ellos, Pedro? ¿Y qué dijo Pedro? Hey, que no me atreva, Señor. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Vuelvo a la pregunta: ¿a dónde quién tú vas? ¿A quién le cuentas tus problemas? ¿A quién le cuentas tus situaciones? ¿A dónde quién tú vas a resolver tus asuntos? ¿A quién iré? Dijo Pedro, Señor, sino a ti. Si solo tú eres la única fuente de vida que sacia, aleluya, que sacia mi alma, que sacia mi sed una vez y para siempre. Aquella mujer le dijo: si tú tomas del agua que yo te voy a dar, tú no tendrás sed jamás, aleluya. Y nosotros hemos bebido de esa agua de la cual no tendremos sed jamás. Significa que nuestras esperanzas, aunque todo se esté derrumbando, aunque todo esté deshecho, aunque nuestras relaciones estén quebradas, nuestra esperanza está en el Dios de Israel, el que es capaz de cambiarlo todo de la nada. El que es capaz de hacer que descienda el fuego del cielo y consuma cualquier cosa, cualquier impureza de nuestra vida, cualquier circunstancia que nos esté arrastrando al mal. Dios es capaz de eso, iglesia. Dios es capaz de hacer que descienda fuego, como pasó con Elías. Elías dijo: que descienda fuego, Señor, y que queme todo esto que hay aquí. Así sucedió. Descendió el fuego, quemó el holocausto, quemó la leña, quemó las piedras, quemó el agua, se evaporó. Todo se consumió ante la presencia del Todopoderoso. Es que no hay problemas que nosotros no llevemos a la cruz que no sea resuelto. Es que no hay situación en la que nosotros nos encontremos que no llevemos a la cruz y eso no tenga una solución a su tiempo. Es que no hay circunstancia, no hay dolor que haya en tu vida que supere lo que Cristo hace en un corazón sediento y hambriento por Él. Es que no hay milagro tan grande que el Señor no pueda provocar en tu vida. Es que no hay nada que ocurra en tu vida que el Señor, de lo cual el Señor no tenga control. Él tiene control. Dice la palabra que si Él tiene cuidado si las aves tienen cuidado de sus polluelos, ¿cuánto más cuidado va a tener el Señor de ti y de mí, que somos sus hijos? Y ya estoy terminando. Ya lo he mencionado antes, esta pequeña anécdota, pero me gusta retocarla en algunas ocasiones. Cuando hubo un incendio, no sé dónde, en una ocasión, el caso es que los rescatistas, ¿se acuerdan de ellos? Se lo mencioné una vez. Los rescatistas estaban buscando ver si había algo que se podía salvar, y entre todas las cosas que estuvieron quitando y poniendo, levantaron una gallina, y esa gallina estaba calcinada, estaba hecha nada, pero al levantarla debajo estaban sus polluelos, vivitos y coleando. Sus polluelos estaban debajo. La gallina se sacrificó para que sus polluelos pudieran sobrevivir. Eso hizo Cristo en la cruz por ti. Eso hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y si esos son las aves que por instinto tienen ese cuidado de sus polluelos, ¿qué no va a hacer el Señor por ti y por mí? Moverá montaña, moverá ríos y mares, le dirá a la tormenta calma, le dirá a la mar calma, y todo hará bonanza en tu vida. Habrá bonanza en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios hace lo que tiene que hacer en el momento justo, en el momento perfecto. Tú solamente dices: clama a mí y yo te responderé, te mostraré, te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Él tiene destinado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, pero para aquellos que tienen el altar en su corazón, el altar de Dios, para aquellos que no han desplazado al único y sabio Dios de su vida, para aquellos que no se han distraído en las vanidades de este mundo, para aquellos que no han reemplazado al Dios verdadero por el Dios de este mundo, por los dioses de este mundo, que son el dinero, la vanidad, la vanagloria, el ego. Que yo soy, que yo soy, que yo soy. Para aquellos que no han reemplazado a Dios por ese dispositivo que tanta distracción nos causa. Para aquellos que no han reemplazado a Dios por ese esposo que para ti es el primero y el mejor y el último. No, nada que ver. El primero, no es así. Aquel que no deja padre y madre y me sigue no es digno de mí, dijo el Señor, no lo dije yo. Aquel que no deje padre y madre y venga en pos de mí, no es digno de mí. O sea que nada ni nadie tiene que estar por encima de Dios, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu trabajo, ni tu servicio en la obra.
Es que nada puede estar por encima de aquel que te dio la vida. Es que nada puede estar por encima de aquel que te trajo al mundo y que te hizo lo que tú eres hoy y que te ha transformado, te ha cambiado, te ha lavado con su sangre y hoy tú eres lo que eres gracias a Él. Es que nada supera el amor de Dios en nuestras vidas, iglesia. Nada supera el amor de Dios en nuestras vidas. Dolor, tristeza, llanto, pérdida, no importa la pérdida que hayas tenido. El dolor estará. Pero recuerda que el descanso está en Cristo. El dolor va a estar ahí. Tendrás que convivir con Él. Pero el descanso está en Cristo. Prueba esto y verás. La palabra lo dice. Deposita sobre mí tus cargas, que yo te haré descansar. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Si tienes que soltar los guantes, no los sueltes en el piso. Entrégaselo a Él. La pelea no es tuya, la pelea es de Él. Si tienes que tirar la toalla, no la tires al piso, entrégasela al Señor. Este problema, este pleito es tuyo, pelealo tú. Pero descansa en Dios. Descansa en el Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Descansa en el Dios de Jacob, de Elías, de Eliseo, de David. Aquel que hizo cosas grandísimas en el pasado. Ha venido haciendo cosas maravillosas en tu vida desde que tú llegaste a este mundo. Incluso desde antes de la fundación del mundo, ya Él pensaba en ti. Ya tú estabas dentro de los planes de Dios. No importa que el hombre te descarte, no importa que tú te sientas fuera de los planes que hace cada quien. Lo importante es que tú estás dentro de los planes de Dios. Y los planes de Dios son planes de bien. Lo que Dios da, lo da bueno. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Lo que traen consigo son gozo, paz, alegría. Hay abundancia de paz. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Dios te bendiga y la persona que continúa.